Comienzo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la mesa del doctor primero y para intercalar un poco, diríamos, y no saturar tanto, después yo voy a armar la segunda mesa. La mesa del doctor Pombo es sobre la lingüística forense, qué nos dice el victimario a través del trato con su víctima. Cuando el occiso habla, interpretación, identificación y reconstrucción de indicadores cotidianos del fallecido, vinculaciones con las formas de trato y manipulación, indicios detectables a partir de la presentación y posición de la víctima en la escena, el proceso penal y complementaciones al respecto en nuestro país. ¿Cómo le otorga interpretación la ley penal a dichos aspectos cualitativos que refleja la escena? Así que con nosotros se encuentra el doctor Gabriel Pombo, que yo le doy la bienvenida y le agradezco nuevamente que está acá con nosotros, que es doctor en Derecho de Lodelar, especializado en Ciencias Forenses, escritor y comunicador, especialista en Ciencias del Delito y Criminología y es penalista. Así que adelante y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo y tenemos un temario sumamente atractivo que brevemente acá la psicóloga y amiga Adriana Sabio mencionó. Vamos a tratar de intercalar dentro de estos puntos que son muy genéricos y por lo tanto abstractos. Vamos a tratar de intercalarle para darle amenidad y hacerlo más entendible quizás, casos concretos que tienen que ver con el más prototípico de los victimarios. Se habla acá en sentido genérico de victimario. Bueno, ¿cuál es el más prototípico y el emblemático para el estudio de la criminología? Lamentablemente el asesino y más concretamente el asesino serial. Aunque la primera aclaración que conviene formular es que estamos en casos de víctima y en caso del uso de estas herramientas, como son básicamente la lingüística forense, que es el punto que se me asignó a mí, es aplicable no solo al tema del asesino y mucho menos del asesino serial, sino que alcanza a todo tipo de víctimas y a todo tipo de delincuentes. Por ejemplo, un incendiario, un pirómano, por ejemplo, un secuestrador, cuya finalidad es solamente obtener un lucro y no asesinar a nadie. Bueno, el espectro es muy amplio, pero quizá por un poco de comodidad de lenguaje y quizá para, dado que es un poco el ejemplo más choqueante, nos vamos a referir en general al asesino serial y a su contacto con la víctima. Bueno, primero que nada, mesa sobre lingüística forense. Este es el título que se me ha asignado. Esto nos lleva, aunque sea brevemente, a mencionar qué es la lingüística forense. Primero, la lingüística forense es una herramienta de la criminología, pero no solo abarca el tema criminológico, el tema delictivo, sino que, como lingüística que es, se ha utilizado a lo largo del tiempo para, digamos, cotejar dos textos, textos literarios, y advertir si los mismos son verdaderos o falsos. Incluso, remotamente, antes de que esto se aplicara para la criminología, fue utilizado para ver si textos, por ejemplo, de Alejandro Dumas, el gran escritor francés, o de Víctor Hugo, que había dudas porque después de fallecidos, algunos de sus descendientes los quisieron vender a editoriales, bueno, si efectivamente pertenecían a esos grandes literatos o si se trataba de obras falsas, de plagios. Como ven, nada que ver con el aspecto forense. Para eso se crearon determinadas tabulaciones, o sea, los estudiosos del momento vieron cuántas era la cantidad de frases que utilizaban estos literatos, el modo de conjugar los verbos, o sea, una serie de elementos lingüísticos y gramaticales. Bueno, todo esto que en el pasado remoto se utilizó con esta finalidad, llegado al siglo XX, empieza a ser utilizado por las ciencias forenses. Y el primer caso de lingüística forense que reconoce la historia es en la década del 50 del pasado siglo. Y lamentablemente se trató de un gran fracaso de la ciencia forense. ¿Por qué? Porque, y como les dije momentos atrás, iré intercalando en esta charla casos de asesinatos seriales famosos. Bueno, se trató de algo muy trágico. Timothy Evans era un joven que fue colgado en Gran Bretaña en forma equivocada.
fue uno de los casos que dio lugar a que la pena de muerte en Gran Bretaña fuera abolida, dado el gran escándalo que se suscitó una vez que fue demostrado que este hombre era inocente del crimen que se le adjudicaba. En un libro donde abordo la temática del asesinato serial, menciono este caso de Timothy Evans y mencionó básicamente al victimario, que fue un famoso asesino serial británico que operó en la década del 50, llamado John Reginald Christie. John Reginald Christie era un victimario de tipo sexual, ¿no?, que con distintos trucos, distintas ardides, lograba acceder, utilizando una fachada de hombre probo, de persona. Era el típico caballero inglés, y bueno, a su crimen se le llamaban los crímenes de Rilton Place. ¿Por qué? Porque ese era el edificio donde él vivía con su esposa, haciendo las veces de un buen padre de familia. Dio la desgracia de que en ese edificio también vivía Timothy Evans, que era un joven que en ese entonces estaba desempleado, casado con una chica de condición económica humilde, la cual tenía una bebé de solo meses, Geraldine, y su esposa esperaba un nuevo bebé. Dado que Christie tenía una imagen de persona honesta, se hizo amigo de Timothy Evans, y como Timothy Evans le comenta bueno, la preocupación que siente de que no va a poder afrontar económicamente otro hijo más, dado lo escaso de sus ingresos, este asesino serial, John Christie, bueno, mediante engaño le finge que él tiene conocimientos de medicina y que él iba a practicar un aborto a su esposa. En realidad era todo una simulación para poder tener relaciones sexuales con la mujer, asesinarla, y también asesina a la bebé. Sin embargo, Timothy Evans, que era un joven de muy poca cultura y de carácter muy apocado, es presionado por la policía y termina confesando un crimen que él no cometió. Como dije anteriormente, se lleva a cabo el juicio, y pese a que finalmente Timothy Evans, al ver la posibilidad cercana de la muerte, dice: no, yo fui inducido por mi vecino, en realidad yo no maté a mi esposa, y bueno, en forma enfática insiste en su inocencia, termina siendo ejecutado. Solamente un año después se descubre, en forma tétrica, en uno de los alojamientos que tenía John Christie, el verdadero asesino, se descubre una serie de cuerpos en descomposición, y en ese momento John Christie estaba prófugo y al poco tiempo es capturado, y la justicia británica se da cuenta del desastre que había cometido, porque ya no le podían devolver la vida a Timothy Evans. Sin embargo, en el curso del proceso contra Timothy Evans, el psicólogo forense Michael estudió varias de sus declaraciones e insistió que la lingüística que surgía de esas declaraciones demostraba que este hombre estaba presionado, que esas declaraciones no eran auténticas, que su subconsciente estaba manejado y que por lo tanto no podía ser el culpable. Como dije hace unos momentos atrás, el punto de partida de la lingüística forense en un caso criminal famoso también es una gran derrota de esta herramienta. ¿Por qué? Porque desgraciadamente este hombre, Timothy Evans, termina siendo ejecutado. De todos modos, la lingüística forense sí que ha tenido triunfos, y si vamos a hablar de un triunfo espectacular que se llevó a cabo hace pocos años, tendremos que hablar del caso de Una Bomber. Capaz que a ustedes les suena el famoso asesino serial también, Una Bomber, cuyo nombre real era Ted Kaczynski. Ted Kaczynski era una persona de un coeficiente intelectual altísimo, que había sido profesor de matemáticas en universidades norteamericanas, pero que guardaba un tremendo resentimiento hacia la sociedad y evidentemente una patología muy grande. Él vivía enclaustrado en el pueblo de Montana, en una zona montañosa, y vivía prácticamente como, digamos, cuando
la policía lo detiene, el aspecto de él era el de un ermitaño, de una persona totalmente desaliñada, pese a que pertenecía a una familia económicamente muy pudiente y además había sido un gran profesor de matemáticas en universidades norteamericanas. Pero, ¿por qué digo que ponemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? El gran fracaso de la lingüística forense en el primer caso criminal, donde no pueden evitar la ejecución de Timothy Evans, y el gran triunfo al lograr la captura de un asesino sumamente peligroso, porque había matado a 3 personas mediante bombas que él mandaba, bombas caseras, hechas con gran habilidad, las enviaba como si fueran deliveries, por así decirlo, y mataba indiscriminadamente. Mató a 3 personas, en algunos casos al dueño de un aserradero, en otro caso a profesores universitarios, y en otros casos dejó mutilados o tullidos a las personas que tuvieron la mala suerte de abrir esos paquetes, esos supuestos regalos que eran trampas que con gran habilidad Ted Kaczynski armaba y enviaba a sus víctimas. Este hombre cometió sus crímenes a partir de la década del 70 y estuvo muchos años siendo una pesadilla para la policía de Estados Unidos, porque el modus operandi que utilizaba era tremendamente difícil de advertir. Si bien ya es difícil la captura, aprehensión y comprensión de lo que es la psicología de un asesino serial, en el caso de una bomber, este fue el apodo criminal que se le dio, fue mucho más difícil aún. O sea, la policía y el FBI que trabajaba en el intento de detener esta serie de agresiones, bueno, estaba prácticamente desbordada y durante años no tenían ni siquiera un hilo conductor de cómo llevar a cabo las investigaciones. Y bueno, y acá aparece la lingüística forense en uno de sus más grandes triunfos. ¿Por qué? Porque Ted Kaczynski, o sea, una bomber, además de enviar estas misivas explosivas, dado que tenía una gran psicopatía y un ego extraordinario, envía lo que él llama el manifiesto. O sea, además de enviar bombas, envía una prueba de su caligrafía en una extensa monografía donde criticaba a la sociedad contemporánea, donde hacía severas críticas a la era industrial, que a su criterio era causa de tremendos males para la sociedad, y justificaban que él tratase de ultimara de esta manera a algunos miembros de esta sociedad que él entendía que era corrupta. Bueno, se le llamó el manifiesto de una bomber y constaba de entre 30 y 40 carillas. Y bueno, fue asignado el perito en lingüística forense Fitzgerald del FBI al estudio de este manuscrito tan extenso. ¿Fue el primer peritaje? El primer... de lingüística. De lingüística forense, y además fue el más extraordinario de todos porque... Fue impresionante lo que descubrió. Lo que se descubre. Ahora bien, bueno es decir también de que más allá de los esfuerzos de Fitzgerald y su equipo forenses y lingüistas, no hubieran podido dar con el verdadero asesino si no tenían la suerte de que David Kaczynski, el hermano del mismo, porque digamos el famoso manuscrito sale a luz, sale en los periódicos, lo lee y dice, bueno, pero esta es no ya la letra, esta es los conceptos lingüísticos que usa mi hermano. O sea, porque todos nosotros tenemos una serie de muletillas al hablar y al escribir que son a veces únicas, aunque no nos demos cuenta. Una manera de redactar, por ejemplo, Ted Kaczynski utilizaba una muletilla que era, digamos, lo que nosotros diríamos quedarse sin el pan y sin la torta, o sea, el equivalente británico a esa frase, que era algo así: uno no puede comerse la torta y al mismo tiempo guardarla. Es una frase hecha muy conocida de los ingleses, pero la utilizaba al revés. Es como si uno dijera, uno no puede bañarse y no mojarse, pero él lo decía al revés. Bueno, ese error en esa frase hecha era único, porque solo él lo cometía y repetía insistentemente esa frase a lo largo de
de una redacción que no tenía mucho que ver con esa frase que él introducía allí. No fue obviamente el único elemento lingüístico que el FBI tomó en cuenta para entender de que la denuncia que el hermano Ted Kaczynski hacía era real, sino toda otra serie de elementos grafológicos y de tipo de sintaxis y demás. Lo cierto que no basta con un informe técnico lingüístico, por excepcional que este sea, para que una persona sea llevada a los tribunales y sea juzgada de algo tan grave como sus crímenes seriales. Por lo tanto, el trabajo que hizo el psicólogo forense Fitzgerald, lingüista, y su equipo fue extraordinario y lograron presentar una prueba contundente que se presentó a juicio y fue irrefutable para obtener la captura de Ted Kaczynski de una bomba y frenar esa ola de crímenes al punto tal que al día de hoy está en prisión, que era uno de los más peligrosos asesinos seriales, porque a veces en el imaginario colectivo nos parece que el más peligroso es aquel que utiliza armas blancas o armas de fuego, pero puede ser, desde el punto de vista de la captura y de que siga años y años causando un desastre, este tipo de asesinos anónimos sumamente inteligentes, de coeficientes intelectuales extraordinarios, que utilizan estos mecanismos. Bueno, ¿cómo los capturamos? En este caso, la lingüística forense fue la herramienta que permitió la captura de Ted Kaczynski, una bomba. Bueno, vamos a entrar a otro de los ítems que se me fue asignado. ¿Qué nos dice el victimario a través del trato con su víctima? Cuando el occiso habla, interpretación, identificación y reconstrucción de indicadores cotidianos del fallecido. Bueno, este título es tanto como decir que para cada clase de víctima hay una clase de victimario. O, si usamos lo que hemos dicho anteriormente, para simplificar el caso del asesinato serial, para cada víctima de homicidio hay una clase de asesino en serie. Bueno, ejemplos hay muchos para ilustrar este punto. Por ejemplo, Ted Bundy mataba a determinado tipo de mujeres. Para empezar, sus víctimas eran mujeres, no mataba hombres, no mataba homosexuales. Estamos dentro de elementos que tienen que ver con el modus operandi, o sea, el para qué mata el asesino, o sea, el cómo, más bien, es el modus operandi. Después el para qué es la motivación interna que lo impele a cometer esos crímenes. Y bueno, Ted Bundy tenía un tipo de mujer que era su víctima predilecta, era una mujer bonita, una mujer de pelo negro. ¿Por qué? Porque dentro de su psiquis pervertida le hacía recordar a una novia que lo había desechado años atrás, y bueno, era parte de lo que en criminología se llama la firma del asesino. Otro tipo de asesinos buscan otro tipo de víctimas. También, como muy bien comentó la doctora Savio en su introducción, hay víctimas que son más propiciatorias que otras. O sea, el estilo, la conducta de determinada persona la pone obviamente en riesgos mucho mayores que otras. Las prostitutas son típicas víctimas propiciatorias. ¿Por qué? Porque su estilo de vida hace que lleven a una promiscuidad y hace que no tomen ciertas precauciones, o que su simple manera de ganarse la vida las lleva a relacionarse con gente de todo tipo, que ellos no pueden tener un control sobre si su cliente es en realidad un cliente que busca simplemente el servicio sexual, o es un psicópata que lo que busca es saciar un instinto asesino en ellas. Lo mismo mujeres, aunque no ejercen la prostitución, bueno, llevan una vida liviana, o sea, no... Sí, ¿Tiene que mayoría población femenina? No, estamos hablando simplemente de las víctimas más propiciatorias y que han dado lugar a los llamados incluso asesinos misioneros. O sea, el tipo de asesino misionero que muchas veces no es ya un psicópata sino un psicótico, y que tiene, digamos, un objetivo, un propósito totalmente deleznable, reprobable, pero
que es racional para su psiquis, bueno, busca un tipo o de mujer o de individuo que considere que socialmente está degradado y que a él se le ha asignado una misión saneadora impuesta por Dios o por alguna entidad sobrenatural que le impone el deber de eliminar.